A ver, hay un montón de temas que han ocurrido en el día de hoy. Hablemos, yo diría que algo que está golpeando fuertemente los bolsillos, que es el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, más fácil, la inflación. Cuando los precios suben y los ingresos no suben de la misma manera. La inflación ha sido altísima en los últimos meses, 1,2, pero ¿cuál es lo grave? No solamente el 1,2 del último mes, del mes de enero, sino que también el hecho de que se equivocaron todos los pronósticos. Todos. Los analistas, incluso los que eran más pesimistas, jamás dijeron 1,2. La media estaba en la mitad, o sea, se equivocaron por el 100%, el 100% más es 1,2, estaba en 0,6 aproximadamente. Muy duro el tema de la inflación, y nosotros dimos a conocer también que los sueldos habían subido menos que la inflación y que el poder adquisitivo había bajado un 0,4%, había un diferencial. Normalmente en los últimos años en nuestro país ha sido al revés, que los sueldos han ido mejorando en relación a la inflación, y esto se ha revertido como consecuencia de un montón de cosas. Porque era una inflación también más controlada. A ver, hay una inflación mundial. Ese es el primer dato. O sea, en Estados Unidos la inflación que tienen es la mayor en 40 años. También ha subido la inflación en Europa, donde siempre tienen un control, un Banco Central Europeo que es muy estricto, también ha subido, y por lo tanto hay un fenómeno mundial de inflación. Yo sé que mirar para otras partes y fijarse lo mal que están otros es una especie de consuelo, pero un consuelo no muy inteligente, pero forma parte del panorama en unas economías que son sobre todo la economía chilena, que es muy globalizada. Exactamente. No es Brasil, digamos, que tiene una economía interna fuerte. ¿Por qué suben los precios? ¿Cuál es la razón del aumento de precios? Hay varias razones. En nuestro país, ¿por qué suben los precios? Porque han subido los precios de los productos importados. O sea, si suben afuera los precios, nosotros compramos esas cosas que suben de precio y por lo tanto se importa inflación. Y no nos queda otra, porque nosotros vivimos muchísimo de productos importados. ¿Por qué más sube la inflación? Por el transporte. Logística, transporte. La logística ha subido una enormidad. Cualquier persona que trabaje en puertos, que trabaje en aduanas, que trabaje en el sistema portuario, en el comercio exterior, sabe que el costo hoy día de un container es muy, muy superior a lo que costaba hace algún tiempo. Y por lo tanto, no solamente los precios de origen son más altos, sino que el transporte es más alto, y todos sabemos Chile está lejos. O sea, siempre el transporte de lo que llega a nuestro país es muy incidente en el precio final. Estamos lejos de China, estamos lejos. Este es un país que algunos lo han definido como final del mundo. En tercer lugar, el alza de los combustibles, que en nuestro país están, o sea, el alza de los combustibles, el petróleo a nivel nacional, está cerca... Hoy día cerró el 90, tuvo un descenso, pero tiene que ver también con las tensiones que hay, pero está altísimo, sobre los $90. Está en los $90. Ahora, es verdad que hace algunos años el precio... Brent, a eso nos referimos. Claro, algunos años el precio del petróleo estuvo en más de $100, estuvo en $125. El 2007-2008, ¿se acuerdan cuando? Y la benzina estaba más barata en Chile, pero por una razón también. Porque no es solamente el precio del petróleo, sino que el precio el valor del tipo de cambio. Nosotros tenemos un dólar muy alto. En ese tiempo el dólar estaba en 500 y tantos pesos, ahora está en 800 y tantos pesos, 900 pesos, casi 900 pesos. Entonces, evidentemente que estamos pagando mucho más porque se ha depreciado la moneda chilena. Todo esto incide en la inflación. El precio de la benzina, y ocurre que además, como hay sequía, se van a echar a andar centrales termoeléctricas. Y por lo tanto, con centrales termoeléctricas el precio de la energía sube. Y agreguémosles más razones. Bueno, la gran liquidez de la economía chilena. La inyección. Durante los últimos meses, entre IFE, otras ayudas estatales, retiro de los fondos de la AFP, prácticamente se gastó un presupuesto nacional más. Eso son cifras gigantescas que no van a volver a ocurrir, y esa liquidez también hace subir los precios. Todo un poco junto. Y a eso hay que agregar que en determinadas áreas la economía chilena está indexada, está en UF. Hay mucha deuda en UF y por lo tanto la inflación del mes anterior se replica en los meses siguientes, y controlar eso es muy difícil. Ahora, algunos auditores se preguntaban durante esta jornada, bueno, ¿y por qué los sueldos no están en UF? Bueno, porque no todos los precios están en UF. O sea, si las empresas no le cobran a usted en UF, le cobran en pesos. Suben, pero no suben con la misma velocidad de lo que están subiendo otros insumos, porque la economía en algún momento se ajusta. Desgraciadamente, se ajusta ¿cómo?
se ajusta por los sueldos, porque disminuye la capacidad adquisitiva. Y eso está golpeando fuertemente los bolsillos de muchos chilenos. O sea, el precio del pan hoy eso, día... ir al supermercado, ir a comprar a la feria, evidentemente no es lo mismo que hace 2-3 años atrás. Y eso sí lo siente justamente quien gana un sueldo mínimo, transporte y alimento. Eso es lo que más subió. Que es justamente lo que más consumen los sectores que más necesitan, en definitiva. A ver, el precio de la sandía. Perdón, y la clase media, porque muchas veces incluso hay subsidios para ciertos sectores, pero la clase media. Néstor, la sandía sí. La sandía. O sea, estamos hablando de un producto estacional, verano, sandía. Las sandías están altísimas. En supermercados están a 5.000 pesos, 4.900 o 6.000, dependiendo en qué lugar donde se vaya. Exactamente. El pan. Ya no se ve en la carretera, y si algún auditor ve en la carretera, que nos cuente, nos dé el dato, porque antiguamente se colocaban en la carretera algunas camionetas que vendían y 2.500, 2.000 pesos. Ahora están en 6.000. 4.500 los pueden encontrar ahí en la zona de Curicó, en estas camionetas que se colocan en la carretera. No sé, el precio del pan, del tomate, el precio del tomate, que siempre baja porque se echa a perder, es muy estacional y hay una gran cantidad, pero ahora no. ¿Sigue algo? Aquí nos dicen harinas para pan, alzas semanales. Harina para pan, valor neto el 22 de enero, los 25 kilos, 10.800. 24 de enero, mira, 22 de enero, 10.800. 24 de enero, 11.300. 31 de enero, 11.800. O sea, está subiendo día a día prácticamente. Cada 2 o 3 días sube el precio de los 25 kilos de harina. Y naturalmente que eso incide obviamente en el pan. Es obvio. Ahora, también algo tiene que ver la inestabilidad política en el país. La ausencia de crecimiento en el país, la ausencia de inversión, de ahorro, eso también tiene incidencia en la situación económica y naturalmente que también en la economía. Ahora, ¿se ha sacado plata de Chile? Mucha. Sí. Si no se hubiese sacado plata de Chile, habría más liquidez también. O sea, imagínense lo que podría haber ocurrido con las cuentas en dólares que se abrieron, si bien está muy de la mano, porque hubo una institución financiera, un banco particularmente, que ofreció una promoción para abrir cuentas en dólares, pero hay un interés manifiesto en abrir cuentas en dólares. Claro, pero para abrir cuentas en dólares hay que emplear pesos. Sí, no, claro. Entonces se devalúa la moneda nacional. Absolutamente. Fortalece el dólar. Bueno, agradecemos a los auditores que nos escriben. Ojo, en una feria en Ñuñoa estaban a 2.500 pesos el día sábado la sandía. Un muy buen precio, con otros precios que hemos visto en que los precios están muy, muy, muy altos. Gracias, nos están enviando una cantidad de precios. Sí, a 5.000 la sandía. Había un auditor que dice que promedió 4.000 pesos más o menos de la orilla de carretera. Obviamente depende del tamaño, si hay sandías más pequeñas, sandías más grandes. Pero cuando uno era chico y comía unas sandías así. 4.000 pesos en Talca. Con sandía, harina tostada las comía yo. En el campo, 4.000 el kilo de ají verde, nos dice otro de nuestros auditores. Bueno, gracias por escribirnos, pero lo cierto es que cualquier persona que vaya a un almacén o un supermercado se va a dar cuenta de la alza de precio. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer ¿Qué va a hacer el Banco Central? ¿Va a seguir subiendo las tasas? Y por lo tanto esto va a apretar muchísimo la economía. Podría llegar al 7% eso. No, eso es apretar muchísimo la economía. O sea, se va a notar la restricción. En segundo lugar, ¿qué va a hacer el gobierno entrante? O sea, no le vamos a estar preguntando a Sebastián Piñera qué va a hacer, pero si se va en un rato más. No tiene sentido. Pero ¿qué va a hacer el presidente electo, Gabriel Boric, con la inflación y con lo que está ocurriendo con los... Porque ahí claro, con un 7% restricción económica para la clase media, por ejemplo, que muchas veces pide un crédito para una operación o algo. O sea, con ese nivel de intereses es muchísima la plata que tendría que pagar por ese préstamo. Pero también están las pymes, están las empresas que se endeudan para poder invertir, para que generar una inversión, ampliar el local. Si un restaurante, a lo mejor instalar un segundo restaurante o ampliar, comprar mesa. ¿A quién le pide plata? Con un crédito imposible. Mira, 1.800 pesos el kilo de pan en Valparaíso, nos escriben. 1.800 pesos, es altísimo. Y bueno, acá en Santiago está en 1.900, 1.950 el kilo. Lo estuve viendo justamente el fin de semana. Y algunos auditores lo saben. Lo siguiente, normalmente en Chile se ha vendido pan por peso, kilo, medio kilo, ¿no es cierto? Eso es lo habitual. Se está empezando a vender pan por unidades.
Eso en Chile no existía. Cada unidad vale tanto. Bueno, todo esto básicamente porque por la inflación, y por lo tanto las personas compran menos. No quiero un pan, quiero 2 panes. Todo está caro. Gracias a los auditores que nos escriben en estos momentos. Y atención que, tenemos un WhatsApp que entra muchísimos mensajes en estos momentos y por lo tanto les agradecemos. No podemos contestarles a todos, pero sí decirles que leemos todos los mensajes. Soy productor de huevos. Los huevos subieron 100% debido a la escasez que se ha producido. Además, las materias primas han subido como un 80%. Se refiere a lo que se necesita para alimentar las gallinas, que sé. Entonces, bueno, todo está concatenado. Gracias a los auditores que se comunican con nosotros.